Y ahora sí. Bueno, damos comienzo a una nueva clase de este seminario que se llama La lengua de los sueños, fundamentos de la clínica psicoanalítica. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de tener como invitada a Daniela González. Daniela es AME de la Escuela Freudiana de Montevideo y le agradecemos muchísimo desde Trilce su participación hoy. Y antes de comenzar a escucharte, Daniela, le damos unos minutos la palabra a Enrique Tenenbaum. Cuando quieras, Enrique. Gracias, Patricia. Bueno, buenas noches de nuevo. Qué lindo estar acá compartiendo desde las dos orillas, por ahora con las ventanitas. Y es un gusto que Daniela haya aceptado la propuesta de comentar este texto de Freud, que es Los límites de la interpretabilidad. Voy a situar un poco por qué elegí este texto para hoy. Es un texto que, si ustedes van a buscar dentro de la interpretación de los sueños como un agregado de los tantísimos agregados que hizo Freud a la interpretación de los sueños, no lo van a encontrar. O sea, ahí hay un enigma primero, que no lo vamos a abordar hoy, sino la próxima, de por qué este texto no está aquí donde se espera que esté y donde Freud quiso que estuviera. El mismo título ya nos indica que hay una relación entre lo interpretable y el límite. Y el límite es algo que no tanto Freud, pero sí Lacan ha trabajado de varias maneras, desde el punto de vista de la lógica con Aquiles y la tortuga, desde el punto de vista de la topología. Y nosotros tenemos la, la posibilidad de preguntarnos qué quiere decir que haya un límite, ¿no? El límite es algo que nos impide algo, nos impone atravesarlo, nos orienta de alguna manera. Esta es la primera cuestión más general del título mismo del trabajo de Freud. Es un texto muy breve, breve para los textos, ¿no? Para los escritos de Freud, son unas 4 páginas, pero en esas 4 páginas condensa muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, como seguramente ahora Daniel lo va a tomar, ¿son todos los sueños interpretables? Y un poquito más todavía. ¿Hasta dónde llegamos con la interpretación de los sueños? Cuando decimos hasta acá, y hasta acá, que es ese límite, ¿qué promueve en los análisis fundamentalmente? Bueno, estas son las preguntas que seguramente Daniela va a retomar, y entonces vamos a pasar a escucharla con suma atención. Y gracias, Daniela, por haber aceptado el convite. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Trilce y a Enrique por la invitación. Es una alegría realmente poder participar y como suelo decir, Enrique, nos pones a trabajar y bueno, me pusiste a trabajar bastante. Bueno, digo yo bastante, ustedes dirán después. Gracias a los compañeros de escuela también que acompañan. Y bueno, empiezo a leer el texto. Los límites de la interpretación de los sueños. Ya en el título, Freud nos indica una ubicación. En la medida que hay interpretación, hay límite. Nos invita a un ejercicio de lectura. Abre el tema con una pregunta que irá desarrollando todo el texto. ¿Es posible otorgar a cada producto del sueño una traducción completa y segura, aplicable a la vida despierta? Las restricciones que establece sobre el empleo de la interpretación de los sueños es fundamental en sus razones clínicas y tiene sus razones clínicas. La renuncia a una interpretación completa de un sueño no implica la pérdida de un material valioso para el análisis, sino una estrategia en el tratamiento analítico. El sueño, como la vía regia, como el camino del acceso al inconsciente, y la interpretación del sueño como la llave del inconsciente. Freud nos advierte sobre los peligros de la interpretación prematura.
sugiere al analista no mostrar un interés especial hacia los sueños para resguardarse del peligro de orientar la resistencia hacia la producción onírica. Sí. Nos advierte que el problema de la interpretación de los sueños se da cuando se interpreta de forma abstracta sin considerar lo que anticipa el trabajo del sueño. El problema no estaría en el sueño, sino en lo que se otorga y se aplica. Interpretar un sueño conlleva en sí una problemática que refiere a lo que lo funda como analizable. Entonces, su formación, su traducción e interpretación guiarán su alcance. El límite mismo de la interpretación es la transferencia. De esta manera, localiza coordenadas de un trabajo por venir. El sueño en sí no dice nada, como ya se ha señalado aquí en este seminario. Hay un antes y un después, un adentro y un afuera. Hay una incompletud del contenido del sueño. Importa de qué modo cada analista se posiciona en transferencia. Si limita el furor de querer interpretar todos los sueños, cosa que no es posible. Freud, en otro momento, en otro texto, va a hablar en relación al criterio de su creación y de su método. Va a citar como ejemplo el punto de enunciación del creador Leonardo da Vinci, quien diferencia a la pintura de la escultura diciendo que la pintura se trabaja per via di ore. En efecto, sobre la tela en blanco deposita acumulaciones de colores donde antes no estaban. En cambio, la escultura produce per via di levare, quita de la piedra todo lo que recubre, las formas de la estatua contenida en ella. Así, la interpretación per via di levare implica a los analistas en acto en el cierre del inconsciente, cancelar las represiones que hacen resistencia. Esto causa oleajes y remueve restos asentados. Importa las condiciones de la situación analítica, dirá Freud. Atenerse a las asociaciones del soñante. El no hacerlo será una muestra de virtuosismo científico de un modo dudoso, de un dudoso valor, ¿no? Queda en la duda si no se atiene a eso, ¿no? Sabiendo que el sueño no se dirige a nadie, no tiene intención de comunicar algo a otra persona. Punto que también se ha dicho aquí en el recorrido, ¿no?, del seminario. Con Lacan podemos decir que será un encuentro fallido con lo real. Entonces, el límite de la interpretación estará en que la transferencia es aliada al tiempo, mientras que la repetición no conoce el tiempo. Hay que hacerlo conocer. La repetición intenta capturar algo que siempre escapa, la causa de la repetición misma. El significante no metaboliza todo el goce. Lo real es un imposible. Entonces, la repetición de lo que se trata es de producir otro lugar. Continúa Freud diciendo que el trabajo del límite en lo analítico es toparse con que el lenguaje, al entrar en lo real, cree allí la estructura. El sueño puede localizar el momento de su fijeza. Esto me parece bien interesante, ¿no? Bien importante también a la hora de trabajar. La interpretación de los sueños para el psicoanálisis es una práctica.
una práctica que señala el lugar que está ubicado el sujeto en relación a los objetos. Hay una tensión, una resistencia entre el yo despierto y lo inconsciente reprimido. Podemos pensar al sueño como el armado de una escena donde el juego... No, empiezo de vuelta. Podemos pensar al sueño como el armado de una escena donde el sujeto entra a jugar algo que se ha jugado en otra escena. ¿Desde dónde ha caído? Por ejemplo, en algunos casos, del deseo de los padres. Pensemos en la clínica con niños. Tanto el sueño como la escena lúdica, acá se me ocurrió después de leer el texto y por lo que venimos trabajando, ¿no? Puntos, digamos, de encuentro tiene lo que Freud nos propone a la hora de interpretar el sueño, esas coordenadas que son muy claras, muy precisas. Se me ocurre pensar en la escena lúdica también, con esas coordenadas, ¿no? Como que hay una formalización clínica a la hora de interpretar tanto el sueño como la escena lúdica, ¿no? Los dos se dan a ver, tanto el sueño como la escena lúdica, ¿no? Freud hablará de escenas originarias en un manuscrito de 1897. A ciertas experiencias infantiles traumatizantes que se organizan en guiones puestos en escena. Ya. Su intento, con esta puntualización de guiones puestos en escena, puede mostrar la realidad de la escena originaria, señalando que solo posteriormente es interpretada por el niño, en el caso de la escena lúdica, ¿no? Y eso muchas veces se transita. Lo que quiero decir es que no toda acción de juego tiene una escena lúdica. Hay algo de la escena que se monta ahí que puede llegar a tener una significación más lógica, ¿no? Del inconsciente. No todo juego, sino algo de la escena que se arma, ¿no? Lo digo de este modo. Ambas escenas introducen un efecto de creación significante. No siempre, pero ambas escenas pueden apostar a una creación significante. Lo que las delimita es una operatoria de ciframiento de la estructura. Podría decir que los dos tienen algo de ciframiento. Hay un ciframiento, una cifra, tanto en el sueño como en la escena lúdica. Y una operatoria de desciframiento. La operatoria de desciframiento se va a dar en una escena analítica. Un niño que juega en una plaza o un niño que juega en la escuela donde no hay un analista que pueda leer, recortar la escena, en eso es un poco lo que nos señala Freud en este texto, ¿no? El sueño puede ser interpretado únicamente en transferencia, ¿no? Otro sueño por fuera de la transferencia no es interpretación analítica, en todo caso. Freud destaca la ritualización cuando describe, más allá del principio de placer, el juego de carretel, donde el niño, en la reiteración de la aparición y desaparición de carretel, introduce el fordá, valor que hace emerger a la palabra como borde simbólico. Función de la ticté que marca un encuentro imprevisible, dominado por el azar, con lo traumático de la pérdida del objeto, que Lacan define como lo imposible de lo real. Freud, en el desarrollo de la interpretación de los sueños, porque la interpretación de los sueños no es de un solo texto, empieza tempranamente y continúa, ¿no?, en toda la obra de Freud.
cuando alude a los movimientos de las mociones de deseo y de las fantasías inconscientes que determinan la producción del síntoma, llamará interpretación, tanto a la hilación de los pensamientos conscientes como a los efectos de sus desplazamientos. Indica con ello que la significación del deseo presente en las formaciones del inconsciente proviene de la inscripción de un cifrado cuyo efecto es otorgar un sentido al trauma original, al goce derivado de lo real, dirá Lacan. De modo que el cifrado es producto del trabajo de interpretación del inconsciente y expresa el procedimiento de elaboración secundaria a partir del cual se puede llegar a encontrar las significaciones ocultas del deseo inconsciente. Esto de lo oculto va a estar en este texto en relación a la oscuridad, lo que viene a iluminar esa oscuridad del sueño es la interpretación. Acá me doy un permiso en relación a esto de la cifra, en relación del borde, de lo real, me doy un permiso y tomo algo de la poesía. La poeta Clarice Lispector nos enseña: es allí a donde voy. Más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada un aspecto, la punta de los dedos un objeto. Es allí a donde voy. La punta del lápiz el trazo. Donde expira un pensamiento hay una idea. En el último suspiro de alegría, otra alegría. En la punta de la espada la magia. Es allí a donde voy. Bien, continúo. Continúo con el despertar en psicoanálisis. Tiene que ver con de qué se despierta el sueño. ¿Qué despierta el sueño? El despertar en psicoanálisis no está vinculado a la claridad ni a la transparencia del sueño. No viene a aclarar ni transparentar nada, sino al mantenimiento de una cierta zona de opacidad. El goce oscuro del síntoma, lo imposible de saber sobre el sexo, la no relación, lo ininterpretable. Va a haber un límite de interpretabilidad del sueño. Entonces, de este texto podemos despejar que la ética del psicoanálisis se opone a la tendencia que es el deseo de dormir. El sueño es un montaje significante que a veces, ¿no?, garantiza el deseo de dormir. Pero hay un real en el sueño, un real que no engaña. Entonces, localizar en el sueño el momento de despertar da un eje nuevo de discontinuidad que la clínica advierte. El inconsciente es un saber que se lee. Dirá Freud: cuando se ha hallado la interpretación de un sueño, no siempre es fácil decidir si es completa. Vale decir, si por medio de ese mismo sueño no se habrá producido expresión también de otros pensamientos conscientes. Nos recuerda que lo imposible marca en el sueño su ombligo, su límite, y al mismo tiempo es la condición de la escritura estructurante. Hay algo que se va escribiendo en función de lo que se interpreta. Hay consecuencias clínicas según cómo entendemos ese límite. No son ajenas a la concepción del inconsciente, a la interpretación y a su uso en la dirección de la cura, y en consecuencia al final del análisis. Hay que suponer un saber en el goce, suponer que el goce se descifra y que el inconsciente es ese saber supuesto
al goce que habla. Nos servimos del nombre del Padre, pasamos por el desciframiento, por los efectos de verdad, pero el punto crucial es que esos efectos se ordenan según un real que no tiene orden. Hay que pasar por un recorrido que implica el desciframiento, en un intento del analizante por encontrar un sentido, hasta llegar al momento en que eso deje de servir y que, entre tanto, el deseo del analista implica apuntar al más allá del desciframiento, a un real más allá del sujeto supuesto saber. Para ir terminando, a partir de lo que venimos trabajando en el recorrido de este seminario y tomando algunos elementos que acabo de plantear, ¿no? En esto de que el sueño puede ser interpretado a partir de los restos diurnos, a partir de asociaciones o como significante. Lo que da límite es el estado de la transferencia. También nos encontramos con que la interpretación llega a su límite, ¿no? Lo ininterpretable, como, ¿no? Llegar a un tope, ¿no? Es el ombligo del sueño, que se topa con la roca viva de la castración, nos dirá Freud, ¿no? Hay un punto inamovible, un indicio de lo desconocido, un borde de lo real, dirá Lacan. En este sentido, ¿qué lengua hablan los sueños que son relatados en los testimonios de Pace? Donde parecería otorgarse un valor fundamental a su carácter interpretativo con consecuencias conclusivas. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Daniela. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Bueno, queda abierto el espacio, por supuesto, ahora para charlar. Preguntas, dudas, consultas, opiniones, cualquier intervención es bienvenida. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Sí, Isabel, adelante. Bueno, muchas gracias, Dani, por tu texto. La verdad que me gustó muchísimo. Me resultó muy interesante el tema del seminario, y esta cuestión de los límites de la interpretabilidad. Me gustaría saber, bueno, como dijo Enrique, dónde está ese texto, dónde fue publicado. No me quedó claro si está publicado. Dijiste que en la interpretación de los sueños no, pero dónde aparece, me gustaría saberlo. Porque me parece súper interesante, ¿no? Este tema de los límites de la interpretabilidad. Y bueno, justamente me preguntaba, escuchando a Daniela, si Freud apunta en ese texto precisamente a los límites en relación a lo que tiene que ver, como vos mismo lo nombraste, Dani, del ombligo del sueño, donde ahí no hay representación, como lo plantea Freud, o si tiene que ver con los otros elementos que él aporta para la posibilidad de la interpretación, que tienen que ver, como vos mismo dijiste también, los restos diurnos y las asociaciones del analizante. Y vos agregás algo bien interesante que tiene que ver con la transferencia. Creo que dijiste algo así como el momento de la transferencia. Tal vez te pediría que desarrollaras un poquito más eso, o que hablaras un poquito más de eso, si te parece. Y bueno, por ahí va mi comentario por ahora. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Isabel. Gracias, Isabel. Andrés. Bien, bueno, buenas noches nuevamente.
Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. A mí y a Enrique, digamos, por esta invitación que te hizo llegar a participar en su seminario. Hacía tiempo que estaba tentado de asistir y bueno, finalmente esta ocasión me dio la oportunidad. A mí tu presentación, digamos, me hizo pensar dos cosas, ¿no? En relación a esto, qué es lo que funda un sueño como analizable, ¿no? Que era una pregunta que vos planteabas. Ujú, mm, Me hizo pensar en esos sueños que de repente un analizante puede haber tenido en su infancia, por ejemplo, o en su adolescencia, y que empiezan a volverse analizables cuando entra en análisis, ¿no? O sea, cómo entran, digamos, ¿no? Esos sueños a un análisis, ¿no? Y la función que cumplen, ¿no? O sea, es y no es el mismo sueño, ¿no? Hay algo de ese sueño que se tenía cuando no se tenía un lugar donde contarlo, que era distinto, ¿no? Entonces me parece hay un alivio también ahí, ¿no? En esa posibilidad, ¿no? mm. Este, Porque también, digamos, yo no sé si vos lo decías, digamos, ¿no? Pero en la medida en que el sueño puede empezar a trabajarse en un análisis, también ahí Ay, sí, hay algo de la verdad que se produce real, ¿no? Este, y después lo otro que me quedé es con el final, ¿no? Con la pregunta que planteaste al final, ¿no? ¿Qué lengua hablan los sueños en el testimonio de Pase? ¿No? Este, Porque de vuelta, ¿no? Parece ser un sueño, ¿no? Que en algún sentido, en el testimonio de Paz, en algún sentido, ya no estaría el sujeto supuesto saber para la mm, interpretación de ese sueño, mm, ¿no? mm, Como la pregunta que hice al principio, digamos, donde no está el sujeto supuesto al saber para la interpretación del sueño, cuando el sueño lo tiene un niño, digamos, ¿no? Pero no está en análisis y después el sueño se retoma en el análisis, ¿no? Y acá en el final, ¿no? De vuelta, ¿no? En el momento en el momento de pasaje, ¿no? De esa caída. este, Bien, ese era mi comentario y mis gracias, preguntas. gracias. Bien, empiezo un poquito Dale. con lo que, gracias Isabel y gracias Andrés. Eh, sí, quizá tiene que ver con vos misma haces la pregunta y en tu pregunta ya surge parte de la respuesta. Es el momento de la transferencia, ¿no? Lo que da lugar a, qué interpretar del sueño, ¿no? Y cómo. Eh, no todo sueño es interpretable, va a decir Freud. A veces es como un relato que queda dicho, pero no hay algo que se pueda, digamos, descifrar de eso dicho, ¿no? Queda como un relato. Otras veces sí, ¿no? Otras veces sí, transferencialmente hace a una lectura del inconsciente, ¿no? Una lectura desde el lugar del analista, de lo que trae el analizante, para dar cuenta de lo que se produce en otro lugar, como intentaba decir, ¿no? Como que en eso que se dice se puede asociar y en la asociación es donde se va a descifrar justamente, ¿no? Eh, entonces, es como según la transferencia, el momento de la transferencia, porque pueden llegar, hay pacientes que llegan con un sueño, otros que no, realmente no, dicen no soñar, pero queda, ¿no? Dicen no soñar, queda la duda si no sueñan o no recuerdan el sueño, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ver con digamos, con esta cuestión de dar lugar a la interpretación, ¿no? El límite va a estar en la transferencia, no es interpretable todo lo que se sueña, ¿no? Entonces, me parece bien significativo que va de la mano con lo que trae Andrés, en relación a los tiempos, ¿no? Se produce un sueño fuera de la escena y después se trae. Bueno, ahí dice de la transferencia. Hay una demanda a ser leída, tal vez, por un analista, ¿no?
algo de ese sueño, ¿no? Porque ¿qué se repite ahí? Porque hubo un registro que quedó y se repite en esa escena, ¿no? Transferencial, ¿no? Y esto Freud en este texto lo deja muy claro y que me puso a trabajar también a pensar, ¿no? Si hay de alguna manera, si esto de la interpretación de los sueños, lo que nos dice también es una especificidad del psicoanálisis, porque es algo específico de la clínica del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, ¿no? De esta forma, ¿no? Con esto de que el toque va a haber un límite que va a estar dado no por el sueño, no por el contenido, sino por la transferencia. ¿No? Y bueno, esto último en relación a qué lengua hablan los sueños que son relatados como testimonios, y que, por lo que he leído, también a veces son dichos, algunos sueños que surgen ahí en la experiencia del pase, y son interpretados por el que escucha. Y son preguntas, ¿viste? Que se formulan a partir de todo esto que estamos trabajando. Karina, adelante. Todos, muchas gracias por esta instancia de intercambio y de trabajo sobre este tema tan interesante. Daniela, me gustó mucho lo que recortaste y me quedaba pensando, quería pedirte si podías de repente decir algo más. Vos haces como una analogía, ¿no? Con el sueño y la escena lúdica, la escena onírica y la escena lúdica. Entonces, tomé ahí alguna nota y puse algo así sobre la escena dentro de la escena. Entonces, me interesaba un poco si podías, no sé, se me surgía la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el sueño de un niño, el sueño de un adulto, en relación a esto de la transferencia? ¿Qué se interpreta? ¿Qué no? Algo por el estilo, por ahí me surgía la pregunta en relación a esa analogía bien interesante que planteabas. Bien. Y luego también la diferencia, ¿no? Si hay en relación a la interpretación, justamente que algo de eso trabajamos el otro día en Trazas en la Clínica, en la escuela, el sueño en una estructura psicótica, el sueño en un neurótico, si hay diferencias allí también, ¿no? A la hora de interpretar y en relación a la transferencia. Obviamente que las hay, pero bueno, me quedaba resonando un poco con respecto a lo que trabajamos también el otro día en la escuela con respecto a los sueños. Dani, tengo una consulta. Tenemos 2 intervenciones más. ¿Preferís ir contestando de a una o le damos la palabra a Isabel y a Adrián? Y después contestás o... Prefiero contestar de a una, si es Ah, posible. perfecto. Dale, bárbaro. Bien, bien. Bueno, gracias, Cari. Bien, bien interesante esto de la escena dentro de la escena, ¿no? Bien, bien. Y esto que preguntás, que creo que queda abierto y lo propongo que pensemos a ver qué surge también en relación de la interpretación, ¿no? De un sueño en la infancia y de un sueño en la adultez, a ver cómo ser el adulto, el niño, psíquicamente, si bien lo podemos pensar, son tiempos diferentes de estructuración y de constitución en relación a lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Que son tiempos bien diferentes, ¿no? Y algo que hace a lo igual es que hay algo de lo infantil que no necesariamente tiene tiempos, ¿no? No es que porque lo diga, sea relatado por un adulto, no va a estar hablando de una escena infantil, ¿no? Que también tiene que ver con esas marcas, ¿no? Que de alguna manera dejaron cifrado algo, ¿no? En relación a lo psíquico, ¿no? En relación a lo estructurante, ¿no?
Entonces, cuando pienso el sueño y su interpretación y esto que venimos trabajando en relación a la ubicación analítica del sueño en transferencia, es también los tiempos de estructuración de ese devenir, de ese sueño también dicho en transferencia, ¿no? ¿Qué se interpreta? Pienso yo que, por ejemplo, ¿no? En la clínica con niños, en el despliegue del juego, va a haber algo allí, va a haber un rasgo o va a haber una huella que puede ser despejada en relación a la historia de ese niño, al lugar que está ubicado en relación al papá y a la mamá, ¿no? En esto hay, digamos, hay un aforismo de Lacan que es que el niño representa el síntoma de los padres, ¿no? Es como que viene a representar algo sintomático de otra escena, en la escena analítica, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, Cari. Gracias, Daniela. Un poco sí Adelante, Isabel. para pensarlo. Bueno, a mí se me ocurrió, me acordé que me resultó súper interesante esto que planteabas de los sueños en el pase, ¿no? De esta emergencia de los sueños y la formación de un sueño en el transcurso de un pase. Y pensé también en, Freud hacía una distinción en relación a los sueños de los niños y los sueños de los adultos, y planteaba que el sueño de los niños es simple, digamos, él lo planteaba de esa manera, como que el niño soñaba, ponerle algo así como que soñaba con lo que deseaba o soñaba, bueno, estaba como más cerca, si nos ponemos en términos lacanianos, más cerca de lo real, digamos, y bueno, y sueña con lo real, el niño, directamente, ¿no? Entonces ahí no habría como un trabajo de descifrado, porque ya está, como que sueña con eso, digamos, ¿no? Y bueno, Cristina Marrone escribió un libro sobre los sueños de los niños, donde trabaja y hace como una analogía en relación a estos sueños simples de los niños y los sueños de fin de análisis, que también los plantea como sueños simples por esto de estar en relación a lo real, digamos, que tampoco serían como necesariamente descifrados, digamos, porque ya está como el sueño, la interpretación del sueño en ese sueño, digamos. Era ese comentario, básicamente. Bueno, lo que se me ocurre decirte, Isa, con respecto a esto de lo simple, no entiendo mucho a qué se refiere con simple, ¿no? Tendría que leer ahí el texto que dice, ¿no? Pero a la vez me pongo a pensar que el niño está en un devenir, ¿no? No hay como instalado allí un simbólico o un real que pueda decir un poco más de sus fantasías, por ejemplo, ¿no? El sueño da cuenta de lo fantasmático y del fantasma del niño, ¿no? Entonces, pensar esto de lo real como un puro real me cuesta un poco porque lo que tendemos a interpretar y ver es que siempre es una punta real, es un borde, se bordea, ¿no? En relación a los objetos, el lugar que está ubicado ese niño, ¿no? Un poco por ahí. Adrián, adelante. Bueno, primero, gracias Daniela, me gustó mucho tu intervención y la vi que retomaba y continuaba mucho de las resonancias que me va produciendo el seminario hasta ahora, ¿no? Hay algo de lo que vos traes, es un comentario, es una impresión, entre la cifra, lo real, el límite del descifrado, lo indescifrable, y luego lo traías, lo recreabas, y hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, tu pregunta final,
qué lengua en el testimonio, se habla en el sueño del testimonio del pase, y lo que nombrás de Clarion Lispector, ¿no? Que anoté rápidamente un pedacito que puedo agarrar, espero que sea más o menos fiel a lo que dijiste, que es la punta de la espada, la magia, es así donde voy. Ujú. Me gustó mucho eso, porque me parece que abre, da lugar a esta resonancia, que si es el ombligo, la roca, el límite de la interpretabilidad, es donde termina, o si es lo que define en campo, donde a partir de ahí todo empieza. Me parece que se ponía en juego algo de esa lógica que viene tensionando en el seminario, y en tu pregunta y en tu cita me parece que se cifraba bien. Bueno, a partir de ese límite es donde, bueno, donde empieza el trabajo, más que hasta donde llega, ¿no? Parece que se jugó algo de eso, no sé si andabas por ahí resonando también. ¿No? Eso era. Y gracias. Gracias, Adrián. Interesante lo que abrís, porque está bueno, ¿no? Para no fijarnos en una única lectura. Cuando leía esto del límite y del análisis, me venía en la mente continuamente el fin de análisis, ¿no? Y el análisis interminable, terminable. Entonces, capaz que con esto que vos decís, abrís una brecha para pensar un fin, pero de ese sueño, ¿no? Por ejemplo, en la interpretación de los sueños, de un sueño en su particularidad, puede tener un fin. Y algo, un resto de ese sueño puede remitirse a otro o a otra escena por fuera de un sueño. Pero hay algo ahí que se acota, hay algo ahí que sí se acota como un fin, ¿no? Y puede que eso que se acote, el resto se repite o pasa a otro lugar, ¿no? O esa representación se termina repitiendo en otro lugar, de otra forma. Enrique. Bueno, Daniela, como agradecerte. Si te hemos hecho trabajar, no sabes lo que nos vas a hacer trabajar vos con tus preguntas y subrayados de hoy. Yo quería hacerte una pregunta por ahora. Fundamentalmente con esta cuestión que tomaste al final acerca de los sueños en el pase. Por un lado, tomando la intervención de Andrés. Por otra parte, Andrés, si estás tentado de venir al seminario, sos muy bienvenido, como para que continúes viniendo. Vos decías, Andrés, bueno, pero ¿y el sujeto supuesto saber? Mm. En el pase se supone que el sujeto supuesto saber está caído, porque esa es la condición del fin de análisis, que haya una caída del sujeto supuesto saber. Entonces me preguntaba, y te pregunto, Daniela, ya que estuviste pensando y seguramente trabajando el tema no solo hoy, dos cosas. Una, ¿es lo mismo que se relate en un sueño que el pasante pueda ubicar como habiendo sido de su fin de análisis? Es decir, un sueño habiendo sido analizado hasta el límite de lo analizable, y entonces, a riesgo, se trata ahí de hacer pasar un límite, hacer pasar, no atravesar el límite, hacer pasar el límite de la interpretación. Esa es una pregunta. Y la otra, preguntaste qué lengua, con qué lengua se hace el sueño de pase, o con qué lengua se hace un sueño de fin de análisis. Eso me parece que entra muy en sintonía con la pregunta de, obviamente, cuál es la lengua de los sueños, pero más específicamente, podemos considerar, no sé si vos lo pensaste, podríamos considerar que el fin de análisis supone una intervención tal, un cambio radical, si se quiere, de la lengua del hablante, como para que la lengua del sueño, cuando sueña, sea otra lengua. Esas son mis preguntas, por ahora.
Queda abierta tu pregunta. Lo que pienso en relación a esa experiencia en particular, ¿no? Donde dar cuenta de un fin, ¿no? Y no de un final. Ahí marcaría un poco, ¿no? Esto que vengo diciendo, como que en ese testimonio lo que entiendo y lo que he leído es como va a haber una distinción y que no es lo mismo ubicar al otro en lugar de sujeto supuesto saber, que dar testimonio de algo propio en relación a la letra, ¿no? Hay una letra que pasa, que se pasa ahí, ¿no? Hay un pasaje de una letra propia. Tanto es así que esa letra después puede devenir en dos letras, AE, ¿no? Y esas dos letras van a tener, de alguna manera, en lo que es el trabajo transferencial en una escuela de psicoanálisis, un lugar que hace de límite también a lo imaginario, que hace de límite en algunas cuestiones transferenciales, pero a la vez lo esperable es que ponga a trabajar esa letra en la escuela, ¿no? Entonces, tal vez sí, tal vez es un límite de apertura y no concluyente, digamos. Lo que no encontré, capaz que alguno de ustedes sabe, es si Lacan formalizó algo de esto, ¿no? De la lectura de los sueños en un testimonio de Pace, ¿no? Eso no lo encontré. Sí encontré de escuelas que, ¿no? Bueno, que difunden después, que hacen la difusión de ese material, de esa experiencia, ¿no? Como también, como una transmisión de una experiencia, ¿no? No universal, tampoco totalizante, sino desde lo particular, desde lo singular, ¿no? Entonces, esa letra que se intenta transmitir y pasar ahí tiene que ver con un punto de enunciación de aquel que pudo, ¿no? Dejar caer el sujeto supuesto saber, atravesamiento del fantasma, su relación en relación a los objetos, con un fin, no un final, ¿no? Porque eso... Patri Díaz levantó la mano, después la bajaste, no sé si querés hacer alguna intervención. No estás muteada. Algo chiquito, no quería desviar ahora que se había cruzado un tema más interesante, pero es algo chiquito que leíste casi al principio y me pareció como muy interesante. Cuando subrayabas algo en Freud de lo que dice el alcance, ponías el alcance y lo pusiste en relación a la transferencia y eso me despejó a mí de salir de si el límite de la interpretabilidad estaba porque o el texto tiene un límite o el analista tiene un límite, sino el alcance que la transferencia permite hasta un límite. Y esto se me redoblaba con una experiencia con niños, que cuando ya tomo cosas sueltas porque ustedes ya las han tomado, la experiencia de saber en la intervención que uno apunta a estirar ese alcance. Ahora les doy un ejemplito, pero no sabemos si es hasta que no lo ponemos en juego. Me pasaba una vez con una niñita que empieza a dibujar con unas figuras geométricas, rayitas,
con las figuras geométricas hace un papá, una mamá, un nenito, y los pega en un papel canson negro y con un marcador empieza a dibujar una nena. Y entonces el primer desencuentro es, esta nena va al país de los rayados. Primero la nena se la absorbía la hoja Canson y hubo que hacerla jugar a las escondidas, pero en principio cuando ella dice esto de la nena va a vivir en la ciudad de los rayados, yo algo de esto vuelvo a decir. Una nena de 6, 7 años. Y no hay eco del Rayados. El Rayados a mí, por más que yo pudiera desenvolver algo en esa cuestión transferencial. Pero por eso me parecía muy interesante esa noción, que no sé si es muy precisa, pero de alcance. El alcance que le queremos estirar y dar hasta un límite. Claro, Eso. bien. Sí. Está bueno, gracias Patricia, porque también dice bueno, de lo que se produce ahí, es un alcance que se produce, ¿no? No está anticipado, no es posible anticiparlo a ese alcance. Creo que cada vez, en cada escena o en cada momento, se va a dar y el analista va a estar advertido. Y es ahí donde creo que en qué momento se advierte, cuando vos decís rayado y no hay una vuelta de eso, queda ahí, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Nos dejaste mudos, Daniela. Sí, Enrique. Vamos a salir de la mudez. No, quisiera situar algunas cuestiones que el trabajo que se tomó Daniela para comentar este texto me han hecho pensar, ¿no? Lo primero que bueno, que la interpretación que desde los sueños se puede hacer en un análisis no tiene nada que ver con las interpretaciones que no son parte del análisis. Hoy, bueno, asistimos a un breve debate sobre eso, la interpretación que se puede hacer en un pase, que Lacan dijo que no tiene nada que ver con el análisis. Es una interpretación analítica, preguntan, más que abierta, ¿no? Y sobre todo para aquellos colegas y amigos que participan de una escuela en la que el dispositivo del pase está trabajándose. Quizás ellos tengan más respuestas que nosotros. Pero si Freud insiste tanto en que el análisis solo se puede hacer, dice científicamente, no como adivinanza, son los términos de este texto, ¿no? En el curso de un análisis, es porque el límite de la interpretación tiene que ver con la transferencia. Es la transferencia misma, me parece que está en lo que decía Daniela, lo que lleva hasta un límite. Cada transferencia tiene un límite. Entonces pienso, ¿no? Con algo que también se dijo hoy, cuando alguien sueña
un analizante sueña y ha pasado por varios análisis, entonces trae el mismo sueño a un análisis y a otro, análisis y a otro, es que el límite al que se ha llegado en cada uno de los análisis es otro. Entonces, se me formula una pregunta que sería la siguiente. Hay un límite que tiene que ver con la estructura, es decir, hay ombligo, y hay un límite que tiene que ver con cada transferencia. Yo hago la pregunta de una manera muy imaginaria, pero para que me pueda expresar mejor. ¿Siempre es el mismo ombligo? O sea, en cada análisis, en cada reanálisis se llega al mismo ombligo, o el ombligo puede estar desplazado, modificado, alterado. Digo, esto del alcance que traía Patricia, ¿no? ¿Se alcanza siempre el mismo ombligo? ¿El mismo lado, bajo la misma forma? Eso por un lado. Por otro lado, Daniel había subrayado algo que me gustó mucho, que es que la interpretación ilumina. También es un término que usa Lacan para referirse al pase, ¿no? Que el pase ilumina una zona oscura del análisis. Pero en cuanto a la iluminación de la oscuridad del sueño, Daniela traía lo de lo oculto, que ya vas anunciando hacia dónde vamos en el seminario, que tiene que ver justamente con lo oculto, con esa zona de opacidad. Podemos decir que entonces hay un límite de la interpretación que llega a iluminar la opacidad. Sabemos cuándo se ilumina la opacidad. ¿Qué pasa? Iluminamos una zona opaca y no hay reflejo. Hasta ahí llegamos y es como si fuera un agujero negro que se traga la luz. Es decir, ese es el límite, o una de las maneras de decir el límite. Un punto al que llegamos y que no hay un más allá. No hay algo de decir, bueno, vamos a atravesar ese límite. No hay nada, ¿no? Kant decía, Freud respecto de este punto, ¿no? Lo no reconocido, lo no reconocible. Eso me parece importante de situar, ¿no? Que la misma dinámica de la transferencia lleva a cada análisis a un punto en donde hay un no reconocible que es su límite y, como decía también Adrián, su punto de nueva partida. Partimos de nuevo a partir de eso. Y bueno, una última cosa respecto de la pregunta de Isabel. Si este texto no está donde Freud hubiera querido que se publique, que es como agregado a la interpretación de los sueños, a continuación de la interpretación de los sueños, sino en un conjunto de dos o tres son tres textos que dicen agregados a la interpretación de los sueños en general o en su conjunto, y es del año 1925. Tiene que ver con la cuestión de lo oculto, y eso les dejo la intriga y el enigma para convidarlos a la vez próxima. Pero, desde ahí. Sí, Andrés, adelante. Está bien. Me quedé pensando, digamos, ¿no? En algunas cosas de estas que planteaba Enrique, ¿no? Respecto de los límites de la interpretación del sueño en relación a la transferencia, ¿no? Y a mí me parece que es bien interesante ese punto, ¿no? Me parece que es una cuestión bien, bien importante, porque los sueños no se producen exclusivamente en transferencia, digamos, ¿no? Pero ya en la elección de un analista o en el por qué, digamos, se decide analizarse, ahí ya está la transferencia, ¿no? Jugando. Y entonces ahí ya hay también una suposición de saber, una cierta suposición de algunos sentidos, ¿no? En relación a los cuales se van a desentrañar algunas de las formaciones del inconsciente que el analizante pueda producir para ir trabajando para ir trabajando en un análisis, ¿no? Entonces, me parece que ahí la transferencia justamente marca muchas veces un límite, digamos, ¿no? La transferencia muchas veces marca un límite a las posibilidades
de la interpretación de los sueños, ¿no? Porque con otra transferencia, ¿no? Con otras posibilidades transferenciales, lo que se va a poder leer de un sueño me parece que son otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, me parece que es una observación que está buena. Después vos lo otro que planteabas, Enrique, ahí también es el límite de la estructura, ¿no? Bueno, está, hay algo hasta donde el sujeto... Y ahí ese límite de la estructura, lo que yo me quedaba pensando también es... y me lo preguntaba también en relación al sueño, ¿no? Si ese límite de la estructura no tiene que ver también con ese punto, digamos, donde el sujeto ya... a ver, la pregunta que te haría, digamos, Enrique, sería si ese límite de la estructura vos lo ubicás como la roca de la castración para el sujeto, digamos. Si haces, digamos, si haces como cosas análogas una de la otra, este, y, no, y bueno, lo otro se me perdió, volverá en otro momento. Quedó en una zona oscura. Quedó en una zona oscura, exactamente. Y Andrés, la roca viva de la castración o el ombligo del sueño tienen en relación a la estructura para mí el mismo lugar, que es aquello que está en el borde de lo que está reprimido primordialmente. Es decir, ahí hay Daniela lo decía como la punta del real, ahí se puede alcanzar una punta del real, pero efectivamente hay un punto en la estructura que solo se lo alcanza, no alcanzándolo, alcanzando su límite. El ombligo sería una de las maneras de nombrarlo, la roca viva de la castración sería otra, represión primordial sería otra, según en qué esquema de abordaje de la teoría de la clínica nos manejamos. Pero me parece que son términos que van al mismo lugar topológicamente de la consideración de la estructura, sí. Y es a partir de donde yo pienso, lo pienso así por ahora, ¿no? Que es donde podemos ubicar algo del nombre propio, de algo de lo propio del nombre que está en relación justamente con ese límite. Porque una pregunta que también no me animaba a formularla porque me parece que, no sé, a lo mejor sí tenemos respuesta o no, pero no me animaba a formularla porque me parece que abre a otra complejidad, que es, vos decías, Daniela, que el desciframiento que se da en la escena analítica tiene un límite y tenemos este par ciframiento-desciframiento. Este par que Freud nos trae de miramiento por la figurabilidad, conformación del sueño como imágenes, como Joan Atenti, y luego el trabajo del sueño, y que Lacan lo dice como imaginalizar lo simbólico, luego simbolizar lo imaginario. La pregunta que se me formula es, ¿el ciframiento del sueño está más acá o más allá del ombligo? ¿El ciframiento parte del ombligo o el ombligo nos oculta algo de un ciframiento? ¿Hay un ciframiento que se nos escapa? Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Podemos pensar en el ombligo como lo que surgía la reunión pasada, como un agujero y deja cicatriz, ¿no? Y en la clínica escuchamos muchas veces que las cicatrices fijan en el sujeto un determinado lugar y capaz que ahí justamente después ese lugar va a tener, ¿no?, sus consecuencias estructurantes, ¿no?, según las cicatrices que haya quedado de ese ombligo. Y tal vez la intervención del analista, la tarea va a ser bordear, ¿no?, hacer borde para que constituya algo de eso, ¿no?, para que se constituya ese agujero como un lugar posible, ¿no?,
en la estructura, ¿no? Porque si no es pensar, si lo pensamos solamente como el ombligo, sería como que todos los sueños son iguales en todas las estructuras. Isabel. Ah, estás muteada, Isa. Bueno, quería, siguiendo este hilo de la conversación, digamos, pensaba en que el ombligo del sueño, digamos, está relacionado, como bien lo dijo Enrique, con la represión originaria, ¿verdad? Que así es como lo plantea Freud. Y pensaba que si lo pensáramos en términos lacanianos, podríamos pensar que tiene que ver con lo real, ¿no? Con lo imposible de ser imaginarizado y simbolizado. Pero ese real no está desenlazado de lo simbólico porque en realidad es producto de lo simbólico, o sea, no existiría un real si no estuviera enlazado a eso, ¿verdad? Me parece que es como un efecto. Entonces, bueno, pensaba que sí, como acaba de decir Daniela, lo que se puede hacer es como bordearlo, pero no va a poder ser alcanzado, o sea, ni simbolizado ni imaginarizado. Y pensando en esta cuestión también me había quedado pensando en lo que había preguntado Karina, que después me había olvidado de eso, en relación a la diferencia que puede haber en un sueño que pueda ser producido por un sujeto que porta un nudo novo Romeo y un sueño que sí es producido por un sujeto que porta un nudo borromeo, que tiene que ver con que está dentro de la neurosis y se puede entender ese sueño como una formación del inconsciente. Mientras que en el caso de que sea producido por un nudo novo Romeo no sería como un retorno del inconsciente, digamos, porque no existiría esa represión originaria que funda el inconsciente. Me haces acordar, Isa, en un momento, en un espacio de trabajo, surgió la pregunta si existía el inconsciente antes de Freud, ¿no? Y bueno, lo que sí es que sí, el punto era que no estaba un analista para leer ese inconsciente. A partir de que se puede leer analíticamente, se puede decir, ¿no?, que algo de eso se pueda producir transferencialmente, ¿no? Bueno, la verdad que da para seguir charlando horas y horas y horas, pero ya estamos llegando al final de esta clase de seminario. Daniela, te agradecemos muchísimo. Yo particularmente te agradezco mucho la última pregunta que te haces. Es una pregunta que nunca se me había ocurrido y te agradezco porque me hace pensar un montón. Así que, bueno, si les parece, nos encontramos la próxima. Enrique, no sé si querés decir algo. Solamente sí quiero decir que el desarrollo de la reunión de hoy, las preguntas y los interrogantes que surgieron, me hacen pensar que podríamos continuar, para quienes quieran participar la próxima vez, ya que esto da para horas y horas, con una intervención de Lacan en ocasión de una jornada de carteles, en donde, del año 75, donde Marcel Ritter le hace una pregunta acerca de justamente lo real no simbolizado del ombligo del sueño. Si no recuerdo mal, es así y me parece que, bueno, podemos ver qué piensa Lacan de nuestras preguntas. Eso quería Buenísimo. decir. Bueno, gracias de nuevo también a todos los amigos de Uruguay.
Buenísimo. Gracias, Enrique. ¿Y en qué texto está eso que señalas? ¿Dónde está? Lo vamos a hacer llegar por mail. Ah, Ok. genial, genial. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Sí, Gracias. gracias. Gracias a Hasta vos, la Daniela. próxima. Gracias a Hasta la todos. próxima. Gracias. Gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. Daniela. Buenas noches Gracias a todos. ustedes. Gracias. a Todos, ustedes. gracias. Chao, chao. Chao.